que sería el laboratorio 7, que es el de interacciones microbianas. Esto lo vimos en teoría el martes 24 de marzo a través de una clase sincrónica, donde les explicaba que tenemos dos tipos de interacciones, igual que con los organismos de gran tamaño. Los microorganismos se pueden relacionar de forma positiva o forma negativa. Positiva cuando por lo menos uno de los dos organismos que está en la relación se ve beneficiado sin afectar al otro. Entonces, en las relaciones positivas tenemos el comensalismo, neutralismo, la simbiosis y la protocooperación, que de ellas hablábamos, por ejemplo, en los ciclos biogeoquímicos, que nos ayudaban a poder hacer esas reacciones de oxidorreducción en los ciclos. Y de esta forma podíamos fijar nitrógeno, por ejemplo, a través de una simbiosis de una planta con un hongo, de una planta con una bacteria. Vimos en el ciclo del azufre que habían actividades de comensalismo, donde un microorganismo tomaba como fuente de alimento lo que era un desecho para otro. Entonces, de esta manera tendríamos, digamos que las interacciones positivas. Permítame un segundo que Andrea dice que no se puede inscribir. Dentro de las negativas, entonces tendríamos, por ejemplo, el parasitismo, pues, que es la que más conocemos, donde un organismo toma como hospedadero o huésped a otro, aprovechándose de la fuente de alimento que tiene, es decir, de lo que este organismo come, y en ocasiones está tanta la absorción de esos alimentos que puede llegar a la muerte. Entonces, tendríamos el parasitismo de esa manera. También podemos tener dentro de estos organismos, de esta interacción negativa, el antagonismo, que precisamente es lo que vamos a evaluar hoy. El antagonismo es cuando un organismo, a través de una sustancia que él secreta, llámese una enzima, llámese un antibiótico, una toxina, va a inhibir el crecimiento de otro organismo, o ese antagonismo puede ser por competencia, donde fácilmente se absorbe la cantidad de sustratos que tiene el medio activo y le gana porque consume más rápido esos alimentos. También tendríamos interacciones donde, por ejemplo, está la depredación, donde un organismo mata a otro y lo consume. En el caso de hoy, como les acaba de explicar, vamos a ver básicamente es en el laboratorio cómo podemos ver esas pruebas de antagonismo. Realmente hay dos pruebas para evaluar el antagonismo. Es una prueba de enfrentamiento dual y la otra pues tiene ese mismo nombre, prueba de antagonismo. En cuanto a la prueba de enfrentamiento dual, pues nos va a permitir evaluar el antagonismo a través de un mecanismo que se llama competencia por sustrato, que se los acababa de explicar. Que es que colocamos en una misma caja de Petri dos organismos, uno que conocemos que es patógeno, por ejemplo, para una planta, para un animal, y otro que conocemos que tiene alguna sustancia, que produce alguna sustancia que es capaz de inhibirlo, y al hacer esto lo conocemos como antagonista. Al ponerlas en esta caja, entonces vamos a evaluar qué tan rápido consumen el sustrato que hay en este medio de cultivo, es decir, esas fuentes de alimento que le estamos dando con ese medio de cultivo, y por ende, al consumirlo, pues van a crecer mucho más rápido. Y al crecer, pues vamos a medir esa distancia que hay entre el uno y el otro, o si un microorganismo fue capaz de crecer tanto que inhibió por completo el crecimiento del otro. Entonces, esa sería esta prueba de enfrentamiento dual. Como les acabo de explicar, entonces lo que uno hace es, en una caja de Petri, asumamos que ese círculo grande sería una caja de Petri, lo que uno hace es tomar una asa estéril y raspar un medio de cultivo que contenga
el fitopatógeno. En este caso, pues vamos a asumir como fitopatógeno el fusarium. El fusarium es un hongo que normalmente marchita las hojas de las plantas que contamina, se hace pasar como si fueran las raíces de esta planta, absorbe todos los nutrientes de las raíces y no le permite el crecimiento adecuado de esa planta. Actualmente en Colombia tenemos una plaga, adicional a todo lo que son noticias, que es el fusarium, que me está atacando en este momento el plátano. Esa noticia salió desde noviembre, es un momento que todavía no se ha logrado vencer. Por eso lo traemos aquí a colación. Y en el otro extremo, lo que uno hace es nuevamente esteriliza el asa, toma una muestra de un hongo que conocemos como antagonista, y en los dos casos lo que uno hace es tomar el raspado y hacer una punción. Una punción a máximo 3 centímetros de la orilla de la cajita hasta donde voy a hacer la punción. Mínimo va a ser 1 centímetro, lo ideal es que sean esos 3 centímetros entre un hongo y el otro. En este caso, el hongo antagonista que vamos a evaluar sería la tricoderma. Esa tricoderma se ha visto que es un hongo que tiene la capacidad de actuar como antagonista, como un parásito de hongos, de bacterias, de plantas, y asimismo me sirve, perdón, como un organismo que produce sustancias que me va a eliminar las otras. Entonces, tiene una gran capacidad antagonista. Entonces, repito, lo que uno hace es tomar con el asa estéril una muestra del hongo fitopatógeno, es decir, el fusario en este caso, y sobre el agar hace una punción, que caigan las esporas sobre él. Esteriliza el asa, toma la caja que tiene la cepa del hongo antagonista, raspa un poquito la superficie donde están las esporas y hace una punción también en ese medio de cultivo. Importante tener marcado donde va a ir uno u otro organismo para que sepamos claramente cuál es cuál una vez se haga la incubación. Aquí les voy a hablar entonces un poquito de esos dos microorganismos que estaríamos evaluando. El fusarium, entonces, esto sería como crecería en un agar PDA o Sauroch. Generalmente crece de color blanco, amarillo, como se ven los dos, y de forma algodonosa. En ese se ve un poco más claro que en el de acá arriba, es de forma algodonosa. Si llevamos esto a un microscopio, esto es lo que veríamos. Realmente las esporas no son redonditas como las veíamos en la práctica, que vimos unos hongos diferentes. En este caso el fusarium me crece con unas esporas alargadas, como se ve en este caso, son esporas alargaditas. Y las hifas son septadas, se dan cuenta que hay unas divisiones. Recuerden que la hifa si es septada es porque tiene este hongo varios núcleos en su célula y además hace que la pared celular tenga una gran cantidad de quitina, por lo que hace que se pueda ver claramente la división entre una célula y la otra. Por otro lado, tendríamos la tricoderma, que les contaba que para este ejercicio sería un hongo antagonista. Este hongo se encuentra frecuentemente en la mayoría de tejidos vegetales que están en descomposición. Es un organismo que es dominante en los suelos debido a que tiene una naturaleza muy agresiva, como les contaba hace un momento, y tiene una capacidad metabólica para competir fácilmente con cualquier otro microorganismo. Además, la tricoderma tiene la capacidad de parasitar otros hongos, lo que se conoce como hiperparasitismo o micoparasitismo, es decir, que es capaz de parasitar otros hongos, es decir, a alguien de su misma especie. El modo como la tricoderma va a actuar es a través de un complejo que se llama quimiotaxismo, es decir, que a través de unas sustancias químicas va a atraer a su víctima, que en este caso va a ser el fusarium, produce antibiosis, es decir, un anticuerpo, un antibiótico que me va a eliminar este hongo y además de eso lo parasita, o sea, por 3 lados lo va a atacar. Y por esta razón es que la tricoderma se utiliza actualmente como un control biológico para muchas plagas de hongos. Es decir, ya no tenemos que aplicar plaguicidas químicos, es decir, venenos, para eliminar este hongo, porque ya tenemos este control biológico donde me vamos a eliminar, en este caso, al fusarium. Una vez se aplican las esporas de este hongo, pues lo que uno hace es que empieza a evidenciar
que las esporas del hongo del fusarium empiezan a eliminarse. Entonces, ¿cómo crece este hongo? Macroscópicamente, inicialmente crece de color blanco, como vemos acá, y una vez va madurando, produciendo esporas, es decir, ese micelio reproductivo, empiezan a generarse estos halos de color verde, como se pueden dar en las diferentes fotos. Aquí lo que tenemos son cepas de tricoderma en cajas de PDA. Recordemos que los microorganismos tienen como nombres y apellidos. En este caso, el nombre original para eso es la tricoderma, la mayoría actúan de la misma manera. Y el género, que es lo que me va a variar, es aquel que me va a, en este caso, a ser específico como antagonista para diferentes especies. Actualmente la tricoderma es el que más se utiliza como control biológico por toda esa capacidad que les contaba hace un momento, pero también hay otros microorganismos que nos sirven como antagonistas. En esta imagen veríamos la microscopía de esta tricoderma, también es un hongo septado, como pueden darse cuenta, y las esporas de él se ven más como unas hojitas, al revés. Entonces, eso es lo que nos permite empezar a diferenciarlo de forma macro y microscópica. Continuando con la prueba, entonces, una vez se hace la punción del hongo antagonista y el hongo fitopatógeno en una caja de Petri, en otra, lo que uno debe hacer es sembrar en toda la mitad también por punción el hongo patógeno. En ese caso sería sembrar únicamente al fusario. ¿Para qué? Para ver cómo crecería solito sin la presencia de ese hongo que estamos evaluando si es capaz de detener su crecimiento por competencia de sustrato, por inhibición al producir alguna sustancia antibiótica. Entonces, primero tenemos que evaluar cómo crece el solito, dándole el mismo medio de cultivo y las mismas condiciones de crecimiento, que en este caso serían 25 grados centígrados por 5 días. Entonces, tengo dos cajas de Petri, una donde tengo enfrentado a los dos microorganismos y otra donde está solito el patógeno. Siguiente paso, pues sería hacer la lectura de esos resultados de crecimiento micelial, es decir, de cómo creció el hongo. Para evaluar la competencia por sustrato, entonces realmente se puede hacer a través de tres técnicas. Se las voy a explicar una por una. La primera es la ubicación en la escala de clases de Bell. Ya se las explico cómo sería eso. La segunda es por el tiempo del contacto de antagonista y patógeno. Y esto se da dependiendo de los tiempos que yo quiero evaluar. Yo puedo evaluar durante los 5 días que voy a incubar, todos los días una vez, evaluar 2 veces al día durante esos 5 días o alargarlo en el tiempo de incubación. Yo decido estar 15 días evaluando cómo van a actuar estos dos. Y la otra es la evaluación del crecimiento radial. Ya les explico cada una de ellas. Entonces empecemos con la primera, esa escala de clases de Bell. Entonces, Bell y un grupo de científicos en 1982 determinó que los microorganismos, sobre todo los hongos, son los que tienen esta capacidad, pero puede ser también bacterias, pueden ser algas, puede ser protozoos, van a ocupar diferentes espacios en el medio de cultivo dependiendo de la capacidad antagónica que tenga sobre el otro. Entonces, por ejemplo, en la primera escala, el antagonista va a ocupar completamente la superficie del medio cubriendo al patógeno. Es decir, el antagonista en ese caso sería la tricoderma y crecería tanto que podría llegar a cubrir al otro que está ahí. En este caso no tenemos una presentación que me muestra esta parte. El siguiente es que el antagonista llega a sobrepasar las 2/3 partes de la superficie del medio de cultivo. Vean, por ejemplo, en este caso recordemos que la tricoderma me crece blanco con anillos verdes y el fusarium me crece amarillito. Entonces, este de acá es el amarillo y todo esto sería la tricoderma. En este caso, para esta imagen, se está creando esta segunda escala de Bell. El antagonista llega a sobrepasar las 2/3 partes de la superficie del medio. Tercera escala, el antagonista y el patógeno colonizan cada uno aproximadamente la mitad del medio de cultivo. Véanlo acá. Prácticamente están en la mitad el uno del otro. En este caso, pues parece que ninguno domina al otro, sino que los dos tuvieron el espacio y el tiempo suficiente para crecer normal sin que el otro lo afectara.
Cuarto, el patógeno, si en este caso el Fusarium, Ave María, el Fusarium, puede sobrepasar el crecimiento del antagonista condicionándolo al revés, 3/4 partes del medio. En ese caso, el que llegaría a ganar es el patógeno y significaría que el que estamos evaluando como antagonista no es capaz de vencerlo por competencia de sustrato, ni tampoco produce sustancias que vayan a inhibir su crecimiento. Finalmente, en la escala 5 de Bell, el agente fitopatógeno llega a cubrir totalmente la placa de Petri, inhibiendo el crecimiento del antagonista. Significaría, y sí, que el microorganismo antagonista para nada funciona como antagonista, por lo contrario, es vencido por aquel fitopatógeno. Da por ende da por hecho que no podemos tomar este microorganismo como antagonista, porque si lo llevamos a la práctica, a un cultivo que tenga un problema, por ejemplo, en este caso con Fusarium, pues no le va a hacer nada. Le va a servir de alimento al otro para que pueda seguir creciendo y esa no es la idea. La idea es que podamos tener en la escala por lo menos el 1 o el 2. Lo ideal es el 1, que tendríamos esto de acá arriba. Que el antagonista me ocupe completamente la superficie o por lo menos 2/3 partes del medio. Entonces aquí tenemos en la 1 y la 2, vemos como el antagonista, que es este tricoderma, claramente se ven sonillos verdecitos, me está ocupando la mayoría de la caja o las 2/3 partes de ella, atacándome al Fusarium. La C y la D vemos la primera escala. Casi por completo me ocupa la caja de Petri, haciendo que el Fusarium crezca muy poquito en comparación al otro. Lo ideal es que consigamos esto de acá arriba. Esto de acá abajo sería pues una forma casi ideal, pero estaríamos evaluando en este caso, en este segundo, que pues el Fusarium tendría algo de resistencia contra el Fusarium. Una vez claro esto, entonces vamos a evaluar el siguiente dato. Les decía que la siguiente parte era el tiempo de contacto, que eran los lapsos de tiempo. Ese lapso de tiempo se da por días. Puede ser en este caso, la incubación es por 5 días, entonces yo evalúo durante esos 5 días, cada día, qué tanto creció uno en comparación al otro. ¿Eso para qué me sirve? Por si llego en este caso a ver que hay un crecimiento de 2/3 partes sobre el otro, pues en cuánto tiempo se da esto. ¿Se necesitaron los 5 días o no? Por lo contrario, los 2 días la tricoderma es capaz de vencer a la otra. ¿Preguntas? No, profe. Muchas gracias. Listo. Esa sería la escala de Bell y la segunda prueba, que sería el tiempo de contacto. Tercera prueba, que es la que más van a ver ustedes en artículos científicos, es la prueba de crecimiento radial de las cepas. Básicamente lo que uno debe hacer es evaluar el crecimiento de las dos colonias que estoy evaluando, coger realmente la regla y mirar el diámetro de cada una de esas cepas, cómo creció esas colonias y con ellas sacar este porcentaje de inhibición micelial. S1 menos C2 sobre C1 por 100, donde C1 sería el crecimiento radial, realmente es el diámetro del testigo, es decir, del fitopatógeno sin antagonista. Si ustedes recuerdan, teníamos nosotros una cajita de Petri donde no habíamos puesto sino solamente al microorganismo patógeno, que creciera lo que quisiera durante esos 5 días durante 25 grados centígrados, ella solita, a ver cuánto crecía. Eso sería el C1, cuánto me creció ella solita. Y C2 es mirar el crecimiento radial de ese fitopatógeno cuando estuvo enfrentada con el antagonista. Entonces se restan esos dos datos, se divide nuevamente por el dato del fitopatógeno sin el antagonista y se multiplica por 100. De esta manera vamos a evaluar qué tanto detuvo el crecimiento ese organismo que estamos evaluando como antagonista, si lo hizo o no lo hizo. Entonces aquí tenemos ese ejemplo. Voy a cambiar el puntero por una especie de esfera. Entonces, lo que vamos a hablar en este caso
es, primero, el crecimiento del hongo solito, sería el crecimiento radial del testigo, y luego estos dos, que sería el crecimiento radial con el testigo. Entonces, ¿uno qué debe hacer? Inicialmente, pues medir el diámetro del uno frente al otro. Entonces, hagamos C1. Debería tomar una regla y medir el diámetro, es decir, de un extremo al otro en toda la mitad de la colonia, del hongo sin el hongo antagonista. Solito, ¿cómo creció? Digamos, por ejemplo, que esto me creció 9 centímetros, sería el diámetro de este hongo, y recordemos que para este ejemplo es el fusarium. Bueno, esto no me deja escribir cómo sería, pero bueno. Y en la caja donde los tenemos evaluados por enfrentamiento dual, únicamente tomamos la medición del hongo fusarium, de cuánto creció desde la orilla de la caja de Petri hasta el bordecito. El resto es el crecimiento de la tricoderma. Digamos que sería 3 centímetros. Obviamente se ve que fue mucho menor que en esta caja que está solito. Y luego lo que hacemos es llevarlo a esta ecuación. Entonces, porcentaje de inhibición micelial sería, C1 sería, según esto, el crecimiento radial del testigo sin el antagonista. Sería en este caso 9 centímetros. Menos el crecimiento radial del fitopatógeno cuando estuvo enfrentado con el antagonista. Serían 3 centímetros. Y el dato de esto, después de restarlo, nuevamente lo dividimos por los 9 centímetros del crecimiento del fusarium sin el antagonista. Y el dato que me dé lo multiplico por 100. Esto me daría entonces 6 centímetros dividido 9 centímetros por 100. Y esto me daría, si no estoy mal, sería como un 66. Voy a revisar aquí en la calculadora rápidamente. Sí, 66.6. Muchas gracias. 66.7%. Ese sería el porcentaje de inhibición micelial de la tricoderma contra el fusarium. ¿Por qué lo sé? Porque aquí creció solito el fusarium durante 5 días a 25 grados centígrados y eso fue lo que creció solito, sin nadie que lo afectara. Y aquí, afectándolo la tricoderma, pues cuánto creció o cuánto se inhibió su crecimiento. Solito sin nada me crecía 9 centímetros, colocándolo en enfrentamiento con la tricoderma serían 3 centímetros. Significa que la tricoderma inhibe en un 66.7% al fusarium durante 5 días a 25 grados centígrados. Entonces estoy evaluando el crecimiento radial, el tiempo de contacto y, dependiendo de la forma que estoy viendo, en la escala de Bell diría que el microorganismo está ocupando 2/3 partes, la tricoderma en este caso, 2/3 partes de la caja en contraposición al patógeno que sería el fusarium. Según ustedes, este microorganismo, según este resultado, ¿le serviría como antagonista? ¿Nos serviría para aplicarlo, por ejemplo, ese cultivo de plátano que está siendo afectado allá en Antioquia, en nuestra zona Caribe? ¿Qué dirían ustedes, señores ingenieros ambientales? Sí sería, o sea, sí sería viable. Igualmente ocupa las 2/3 partes y ese era uno de los puntos que se quería lograr. Aunque lo eficaz sería que lo inhibiera alrededor del 98-99.9%. Sería lo ideal. En ocasiones no se consigue, por ejemplo, en este caso no está ocurriendo, por eso no se ha inhibido completamente el fusarium de nuestros cultivos. Pero como tú dices, sí, se podría aplicar, es lo que se está aplicando en este momento en la vida real allá en Antioquia, en esos cultivos bananeros. Y se ha visto que las raíces de los plátanos sí se están viendo beneficiados con la aplicación de esporas de la tricoderma. Ya el fusarium no está marchitando tanto estas plantas. Entonces, si nos funciona, lo ideal es que ese porcentaje de inhibición micelar sea mayor al 60%. Ideal, ojalá que fuera casi el 98-99%, pero si no se logra, desde un 70% es viable poderlo aplicar. Estamos aplicando un microorganismo, es decir, algo natural que no me va a afectar a más plantaciones, porque lo que se veía antes es que cuando aplicábamos venenos, podían sí acabarme con el hongo, pero podían acabarme con la misma planta,
podría acabarme con otras especies como por ejemplo abejas, arañas, otras plantas y pues eso pues cada vez hacía más daño a nuestro medio ambiente. Actualmente lo que buscamos es esto, que podamos utilizar microorganismos que me eliminen una plaga. Aquí lo vemos con un hongo, pero en 15 días cuando veamos como tal la temática de control biológico, pues vamos a ver que lo ideal es esto, que un microorganismo lo puede hacer sin dañar el medio ambiente. Faltarían otras pruebas que se las voy a contar en 15 días para evaluar si sirve o no sirve este microorganismo, pero en el laboratorio lo que querría llegar es a esto, que podamos enfrentar los dos y que ustedes me sacaran un porcentaje de inhibición micelial y me dijeran si funcionaba o no el microorganismo para poder hacer la degradación. Aquí tenemos otros enfrentamientos que se han hecho. Por ejemplo, acá está la tricoderma con una bacteria que se llama Moniloptara, que es una bacteria que ataca el mango. Entonces, vemos cómo actúa la tricoderma y en este caso, pues tiene un porcentaje mayor de crecimiento que obviamente el que está aquí con ella. En el caso de estos dos, vean, crecieron, pero los dos crecieron en la misma medida, a los mismos 4 centímetros de distancia que hay del uno y del otro. O sea, en estos dos casos no vemos que hayan hecho mayor efecto. En este caso, es lo que hablábamos en la escala de una medición de 3. Los dos crecen en la misma medida sin afectarse. O sea, no nos serviría para antagonista. Vemos aquí otras pruebas de antagonistas. Veanla acá, esta tendría 2/3 partes de la tricoderma contra una bacteria, que en este caso sería un bacillus el que está creciendo. El de acá, vean cómo está creciendo prácticamente sobre el otro. Entonces aquí sí me serviría casi un 99-100% de crecimiento. Vean este en la mitad. Empezó a crecer sobre la colonia que ya tenía el crecimiento de la alternaria. La alternaria es una bacteria que ataca las papas. Y en ese caso, pues vemos cómo él crece sobre esa bacteria. O sea, la dejó crecer en cierto momento, pero le ganó por competencia. Rápidamente se consumió en este caso la papa y la eliminó. Acá vemos lo que decíamos en la primera escala de Bell, crece tanto el microorganismo que llega también a crecer sobre el otro. Vean dónde estaba el crecimiento del patógeno. Aquí se hizo la punción de este antagonista, creció tanto que creció sobre el otro. Entonces, esas son las diferentes posibilidades viendo esa escala de Bell. ¿Pregunta? Sí, profe. Profe, una pregunta con respecto a estas pruebas de antagonismo. Eh, en la vida real, digamos, se ha presentado la ocasión en donde el antagonista como tal no se alimenta del sustrato, sino se alimente de la otra parte, o sea, literalmente que genere canibalismo. Sí, sí se ha visto. Por ejemplo, la tricoderma puede hacer eso, con es que la tricoderma se utiliza muchísimo, muchísimo. Si miran, hacen una revisión bibliográfica, van a encontrar que la mayoría de antagonistas hablan de la tricoderma, porque la tricoderma puede hacer eso, o sea, depredación, puede consumir al otro organismo que está ahí. Obviamente dependiendo de las especies, porque hay especies que les va a generar cierta resistencia a ellas y no pues permitirá que haga depredación, solamente que pues consuma alrededor del sustrato que haya, pero no la consuma ella. Pero en ocasiones sí podrá hacerlo. Entonces lo que uno debe hacer es enfrentar ese problema que tenemos, primero hacer un aislamiento de esa colonia de bacteria, de hongo, de alga, de protozoo que esté causando el daño, y cuando lo tenga aislada, pues lo enfrento contra antagonistas que yo ya conozca, por ejemplo, por bibliografía, que pueden funcionarme contra especies muy parecidas a esas. Cuando uno no conoce realmente cómo actúa, entonces uno hace eso. De lo que conozco, ¿qué puede llegar a afectarlo? Entonces, tengo que revisar bibliografía que me diga que es capaz de eliminarme hongos, que es capaz de eliminarme bacterias, que es capaz de eliminarme algas, cómo trabaja y enfrentarla acá. Si no, hacemos lo que sigue. Lo que sigue es una prueba de antagonismo, se llama tal cual así. Y en este caso, lo que uno evalúa es el mecanismo de antibiosis, es decir, si el organismo es capaz de producir una sustancia que me inhiba al otro. En la que estábamos viendo anteriormente es que me gane por competencia, es decir, que consuma tan rápido el sustrato que pueda llegar a cubrirme el otro.
Y es más, ahí también se puede evaluar en esta parte de antibiosis, pero esta que vamos a ver es más específica para esa parte de antibiosis. ¿Qué vamos a ver al final? Al final lo que vamos a ver es cómo interactúan sobre un microorganismo, que sería el patógeno, que es el que está sobre la mayoría de esta caja de Petri. No sé si alcanzan a notar que se ve que toda la caja tiene crecimiento, un crecimiento amarillo cremoso, pero hay 5 puntos sobre ella. Entonces, tenemos en la base un microorganismo, en este caso es el antagonismo que están haciendo en los estudios para producir, por ejemplo, los yogures probióticos. En los yogures probióticos lo que se adiciona como cepa son bacterias acidolácticas que me venzan microorganismos que nos hacen daño en el intestino, por ejemplo, la salmonella tifi o tifideo. Y aquí lo que hacemos es, por ejemplo, si es para evaluar la salmonela, pongo la salmonela en un crecimiento masivo, ya les explico cómo es, y enfrento diferentes cepas de, en este caso, bacterias acidolácticas, las pongo a sembrar encima de ella, de la salmonela que estaba sobre todas, lo incubo y después reviso si hubo estos halos de inhibición. Si ustedes se dan cuenta, hay unos halos que distancian, que se ven unos huequitos transparentes que no se ven el crecimiento de la salmonela ni de la colonia que está aquí adentro. Es porque estas bacterias acidolácticas, que son las de este ejemplo, producen una sustancia que me inhibe a la salmonela. Esa sustancia es un antibiótico, es lo que están produciendo ahí. Entonces vamos a ver cómo se produce el uno o el otro. Lo primero que tendríamos que hacer es una siembra en masivo. Yo ya en los videos complementarios de esta semana les adjunté un video cortico, es como un minuto y medio, que explica cómo se hace esta siembra en masivo. Y para ello entonces tenemos que tener en un tubo de ensayo pues agua pertonada, una solución salina con el microorganismo que queremos evaluar como patógeno. En este caso, para este ejemplo que vamos a tratar ahora, sería la Escherichia coli. Humedecemos, en este caso es un copito, como se ve acá, se humedece con agua, y que es agua pertonada estéril y que contiene la Escherichia coli. Y vamos a hacer un crecimiento en masivo. ¿Cómo sería? En la superficie del agar, lo primero que hacemos con el copito es trazar esta línea horizontal en toda la mitad. Y después de eso, lo que hacemos es arrastrarlo con el copito, muy parecido a lo que hicimos con las pruebas de agotamiento. De eso que estaba la mayoría del microorganismo cuando atravesé eh, el copito, lo que hice fue sembrar la mayoría de este microorganismo y con el movimiento en zigzag, con este copito, voy a hacer es que se desplace a toda la caja de Petri. Cuando pase esto, giramos la caja y lo hacemos en el movimiento contrario. De esta manera, pues va a crecer en toda la caja y se llamará crecimiento masivo. No hay colonias, sino toda la caja tiene crecimiento de este microorganismo. Para este ejemplo sería la Escherichia coli. Lo siguiente, listo, en este caso, lo siguiente pues va a ser tomar un sensidisco. Son esos papelitos que ustedes ven acá, unas esferas que no miden más de 5 milímetros, están hechas con papel celulosa. Y esos papeles deben estar estériles inicialmente. Luego esos papeles se deben sumergir en cultivos bacterianos o cultivos de hongos con los que queremos hacer la prueba, que tengan la capacidad de producir una antibiosis contra, en este caso, la Escherichia coli. No solamente es con la Escherichia coli, por ejemplo, el primer caso que les mostraba cómo contra la salmonella actúan bacterias acidolácticas. Hay de todo tipo de antagonistas. Entonces estoy mostrando para este caso bacterias y 2 tipos de bacterias. Entonces tomamos estos sensidiscos con unas pinzas, esas pinzas también tenemos que esterilizarlas en el asa, igual que hacíamos con las pruebas para hacer pases de una caja a la otra. Esterilizamos, dejamos enfriar la pinza y ahí sí tomamos el sensidisco. Lo llevamos al tubo, lo humedecemos con el microorganismo que queremos evaluar como antagónico y se hace la siembra. La siembra, ¿cómo sería? Entonces aquí está la pinza y lo que hacemos es sembrar aproximadamente la distancia de la orilla de la caja a donde está el sensidisco es más o menos unos 2 centímetros. Y evaluamos 2, 3, hasta 5 microorganismos diferentes al que tenemos de base. Recordemos que en este ejemplo la base sería Escherichia coli.
Entonces aquí podríamos colocar, y lo que estaba planeado en el laboratorio era, por ejemplo, el Streptomyces, que hablábamos la semana pasada, que es un microorganismo que es una bacteria, pero que tiene ramificaciones como si fuera un hongo. Es un actinomiceto, que tiene una capacidad también antagonista muy estudiada, entonces que podríamos ver cómo me actúa con la Escherichia coli. Podríamos, por ejemplo, en este caso, sembrar en ese sensidisco una bacteria ácido láctica, como las que les mostraba inicialmente en esta prueba. Y la idea es sembrar también un antibiótico, para ver con un antibiótico cómo se comporta el crecimiento de este patógeno que es la Escherichia coli. Una vez sembradas ellas, recuerden que están sembradas sobre la caja donde ya estaba crecimiento, ya habíamos sembrado la Escherichia coli, se lleva a incubar a 48 horas, y acá me faltó, a 35 grados centígrados, o dependiendo del microorganismo, si son hongos, pues 25, si son termófilos, pues 45, pero lo ideal es que siempre sean 48 horas a 35 grados centígrados. ¿Qué esperaríamos ver? Esto que tenemos acá. Si se fijan, hay un crecimiento masivo en toda la cajita, se ven dónde están sembrados los tensidiscos y vemos unos halos de inhibición. Es decir, no me creció la Escherichia coli a pesar de que la había sembrado, recuerden que la habíamos sembrado en toda la caja, a pesar de que la había sembrado en toda la cajita, me quedaron estos espacios. Significa que son halos de inhibición. Obviamente yo tuve que haber marcado la cajita como la tenía acá para saber cuál es cuál. Entonces, por ejemplo, si este eran las bacterias ácido lácticas, perdón, pues podría haber que si tienen una capacidad inhibitoria de la Escherichia coli, producirán alguna sustancia que inhibe su crecimiento, pero si la compara con esta, por ejemplo, que este fuera el streptomiceto tiene una capacidad inhibitoria mucho mayor que el bacilo, las bacterias acidolácticas. Y si este de acá fuera el antibiótico, pues el antibiótico obviamente se ve su actividad frente a los demás. ¿Para qué me sirve esto? Si yo tengo, por ejemplo, un problema con bacterias, una plaga que me está afectando en las plantas, yo estoy como ingeniero ambiental trabajando en una granja y una bacteria me está afectando los pollos, me está afectando el ganado, pues podemos dar esta indicación al microbiólogo que haga pruebas de la bacteria que estamos aislando de ese organismo que está afectado y ponerle microorganismos que conocemos que tienen una capacidad antibiótica o probar antibióticos, se llama un antibiograma, para ver cuál le funciona adecuadamente para inhibir esa plaga. Pues ya vimos las dos pruebas, una con hongos, y que es el enfrentamiento dual, y otra que es esta con sensidiscos, donde evaluamos bacterias. Aquí lo que hacemos es, igual que en el anterior, revisar el crecimiento por centímetros de los halos de inhibición. En cuanto sea mayor, pues es porque ese microorganismo o ese antibiótico es capaz de inhibirme en mayor porcentaje al microorganismo patógeno en relación a los otros. Aquí estaría nuevamente esa gráfica que vemos inicialmente. Entonces teníamos la prueba de salmonela, que es el crecimiento en masivo, y en los encidiscos tendríamos en este caso bacterias acidolácticas. En toda la mitad está un antibiótico. Entonces vemos la comparación de cómo actúa un antibiótico frente a la salmonela y cómo actúa una bacteria que produce antibiótico sin aislar solo el antibiótico, sino la bacteria creciendo ahí, cómo me actúa. Pues obviamente el antibiótico al estar solito, pues actúa inmediatamente contra el microorganismo. Pero vean que los otros 4 puntos siguen produciendo halos de inhibición, no con la misma magnitud que lo hace el antibiótico, pero sí lo hace. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en este caso este microorganismo que estamos evaluando, para este caso bacterias acidolácticas, me están efectuando el procedimiento de primero una fase de adaptación, después una fase de crecimiento y llegan a la fase de estacionaria, donde me están produciendo sus antibióticos. O sea, se demoraron varias horitas para poder actuar y eliminarme la bacteria, mientras que acá el antibiótico de una empezó a atacar. Pero en la base, diríamos que estos microorganismos, si yo los aplico, por ejemplo, como un probiótico, me funcionan plenamente contra
la salmonela casi igual que un antibiótico, dándoles un espacio en que puedan adaptarse, en este caso, en este ejemplo, a un intestino, si es un probiótico, y eso en el intestino, cuando llegue esta bacteria a atacar, que es el caso de la salmonela, lo puedan vencer. Entonces, es la forma como se hace en el laboratorio. Después de eso se hacen otras pruebas, pero es la forma como se evalúa el antagonismo. ¿Preguntas de esta prueba? Por mi parte, no. Vale, gracias. Pero no sería como la anterior prueba, la fórmula para evaluar el porcentaje. En este caso no lo hacemos porque al trabajar con bacterias, recuerda que son colonias más pequeñitas y aquí lo que hicimos fue una siembra en masivo, entonces no podríamos evaluar plenamente cómo sería el ataque del uno frente al otro. Sería parecido en cuanto que tenemos que tener la medición del halo de inhibición de un lado y del otro. Sí, obviamente se puede hacer con porcentajes de inhibición, pero teniendo en cuenta en este caso es cómo inhibe el antibiótico frente a cómo inhibe la bacteria solita. Entonces, en ese caso sería la bacteria solita, cuánto fue el de crecimiento, pero no, el antibiótico cuánto fue, menos cuánto fue evaluación del halo de crecimiento con la bacteria, dividido el halo de inhibición del antibiótico por 100. Eso me evalúa qué tan efectivo es ese microorganismo enfrentado con el antibiótico, enfrentado en cuanto que al antagonismo que generan para el crecimiento de otros microorganismos. ¿Más preguntas? No, profe, sí está bien. Vale, muchas gracias. Vale, muchachos, eso es lo que tendríamos como las pruebas de antagonismo para evaluar esas interacciones microbianas. Para este caso, como estábamos ya pendientes de la otra semana con dos actividades, que serían la entrega del taller y la entrega del laboratorio, para este específico, este laboratorio específico, no les voy a pedir informe de laboratorio. Me interesa es que más bien me presenten un buen informe de laboratorio y un buen taller, sobre todo el taller, Perdón, sirve como ¿para método de cuál estudio. nos va a pedir informe? Para estas interacciones microbianas, eso es lo que estábamos viendo, sería el laboratorio de interacciones microbianas. Para este no les voy a pedir el informe, porque recuerden que para el 14, es decir, de hoy en 8 días, deben entregarme como fecha máxima el taller de ciclos biogeoquímicos y para el otro jueves el informe de laboratorio. Entonces, para este de interacciones microbianas no les voy a pedir laboratorio. Informe de laboratorio. Ah, Es Vale. decir, que solamente presentamos ese laboratorio que tenemos pendiente, que sería el laboratorio 6. Sí, exactamente. Este 7 no lo van a presentar pues para darles tiempito para que puedan presentar lo otro y obviamente que estudien pues porque la otra semana ya viene parciales de todas las materias y pues es justo que ustedes puedan Profe, estudiar. Dime. o sea, que no vamos a presentar este informe de laboratorio o más No, adelante se este va no a lo van a presentar. presentar. De este no. Ya la otra semana, el otro jueves, ya hablamos de otra temática. Del jueves sí les voy a poner un informe. Pero de profe, este una como pregunta. tal, no. Me interesaba que conocieran a ver cómo se sacaban los porcentajes de inhibición, cómo se comparaban, para que vean que sí existe. Y esto nos sirve de base para cuando ya ahorita en el tercer corte hablemos de control biológico, pues me entiendan de qué estoy hablando y de cómo se hacen las pruebas. Ah, bueno, listo, profe. Pero vamos a seguir haciendo más informes de laboratorio. Sí, pues estamos viendo, pues con lo que dijo el presidente, mañana tenemos reunión con todos los tutores de forma virtual a ver qué pasa. Pero según lo que dijo el presidente, vamos a terminar el semestre de forma virtual, pues según lo que dijo ayer. De todas maneras, toca esperar la reunión que tenemos mañana a ver qué nos dicen. De tal manera, lo que estamos viendo es con Edwin, buscando simuladores, buscando una manera donde ustedes pues, puedan hacer un poco más didáctico esta parte del laboratorio.
pues entendiendo que no era la forma como estaba planeado. Si lo hubiéramos tenido planeado, seguramente hubiéramos hecho videos de todo con Edwin rapidito para que lo pudieran ver por lo menos, pero como no estaba preparado, estamos mirando la mejor manera para que ustedes lo puedan entender, pues buscando proteger la salud de todos con este virus. Por ahora, entonces, sí hay laboratorios, pero continuaríamos de esta manera. Si hay algún cambio, igual yo se los hago saber, dependiendo de lo que tengamos de reunión mañana. Para la próxima semana, entonces, según cronograma, tenemos ya presupuestado nuestro parcial del segundo corte. Para esta ocasión, pues viendo la contingencia que realmente no hemos hecho los laboratorios como debería hacerse en práctica, sin embargo, hemos visto lo que cómo se debería sembrar, cómo se debería leer. Pues viendo eso, pues solamente voy a hacer un solo parcial, que va a ser ese martes 14, es decir, de hoy en 8 días. Un solo parcial, donde la mayoría de preguntas va a ser toda la parte teórica, pero sin embargo va a haber algo de la parte práctica. Sin embargo, ustedes se pueden analizar lo que hemos visto en los laboratorios, tiene mucho que ver con la teoría, porque vemos el crecimiento por condiciones ambientales, que es esto, que es comparar cómo los microorganismos se clasifican de acuerdo a la temperatura, al oxígeno, al pH, a la condición de sal y a la condición de azúcar con la que crecen. Eso lo vimos tanto en clase como la parte de laboratorio. Interacciones microbianas, pues lo vimos más como teoría, pero sirve esta clase para recordar cómo sería la parte práctica. En cuanto a los ciclos biogeoquímicos, pues se evaluarían los 5 ciclos y pues tiene algo que ver con aquello de las bioquímicas. Las bioquímicas más tienen que ver con esa parte de condiciones ambientales dependiendo de cómo se comporte el metabolismo con un azúcar u otro, el microorganismo va a crecer. ¿Qué me interesa que vean más? Lo que les explicaba ese jueves 26, donde les decía los fundamentos de cada bioquímica. Que ustedes sepan, si es un citrato, es de color verde y me va a cambiar a azul, es por ese microorganismo es capaz de degradar el citrato, de degradar unos aminoácidos y por tal razón lo que hace es que vuelve el medio alcalino y de tal manera me va a cambiar de verde a azul. Serían las temáticas que evaluaríamos. Como les digo, la mayoría va a ser teórico, una que otra parte práctico. Hasta el momento pues va a ser virtual, lo vamos a hacer a través del Classroom. La idea es que dentro de 8 días ustedes se conecten directamente a un enlace que les voy a colocar en el Classroom que va a decir parcial segundo corte. Ustedes ingresan ahí y lo que hacen es llenar un formulario que está ahí presente. Hay preguntas de selección múltiple con única respuesta, hay otras que son preguntas abiertas y pues les voy a dejar establecido el horario que tenemos de clase, es decir, de 8 de la noche a 10 para que puedan contestar. ¿Preguntas, muchachos? Profe, más adelante cuando pase todo esto, ¿los laboratorios se van a recuperar o no? Pues no sabría darte bien la respuesta como debe ser. Por lo que llevamos hasta el momento, creería que no, pues porque estamos intentando, dentro de los tiempos establecidos, explicarles cómo sería la siembra y cómo sería esa parte de crecimiento. Entiendo la molestia, pero pues a todos nos ha tocado hacer los cambios. Yo trabajo también en la UNAT, que la UNAT es una universidad virtual, y les cuento que la parte práctica, que la hacíamos presencial, tampoco se va a hacer. Y también estamos viendo la manera de cómo hacerlo. Entonces, hasta las universidades que estaban preparadas para algo así, tampoco lo están. Entonces, lamentablemente, pues no estábamos preparados, sino pues créanme que lo hubiéramos hecho por lo menos más práctico, más didáctico, pero pues no lo hemos podido hacer, por eso estamos haciendo esta contingencia lo mejor posible, lo mejor explicado. Tocaría ver ellos qué nos dicen, pues porque obviamente tendrían que ver pues la contratación de nosotros, tendrían que ver espacios para que ustedes puedan ir. Y pues como les digo, estamos tratando de hacer dentro de los tiempos establecidos los laboratorios. Pero entonces, lo que estoy diciendo, sin conocimiento de lo que vaya a decir la universidad. Si igual ellos proponen que sí, yo les comento y por mi parte, pues claro que con mucho gusto haría los laboratorios, pero pues tendríamos que ver qué va a pasar. Pues porque esto no sabemos si de aquí al 31 de mayo pase y ya podemos hacerlo o que se alargue un poquito más.
Entonces, pues realmente no sabemos qué está pasando como para decir, sí, el 1 de junio podemos hacerlo, no, pues en ese momento todo es incierto. Por ahora, pues mantengamos la mejor energía, la mejor disposición para que podamos hacerlo lo mejor posible. Si no entienden, pues muchachos, pregúntenme por el correo o a través del Skype para que les pueda solucionar cualquier duda que tengan. Nos queda 1 horita, entonces les pido que por favor revisen esos videos que les coloqué en videos complementarios para esta semana. Sería revisar esa parte. Apenas termine la clase, intento subirlo a YouTube para que lo tengan también el link por esa parte y puedan estudiar. Entonces, que ya puedan dedicarse a terminar Profe, el taller. qué pena. Informe. Es que yo no encuentro en el Classroom em, la clase de laboratorio número 6 en la que en la que explicabas el laboratorio número 6. No sé Está en la semana si tal vez soy del yo 24 al 27 y está solita que dice, si no está metida dentro de los videos del laboratorio 5, está otro enlace que dice laboratorio 6. Espérate, lo reviso de una vez. Profe, disculpa una pregunta. ¿Tú vas a pasar ahorita el enlace o el link para lo de las asistencias que lo están preguntando en el chat? Sí, dame un segundo, ya mismo se los paso. Ya se pasó, ya les voy a mostrar. Si está en el enlace directamente, ya se los envié, véanlo por el chat. Voy a presentarles ya la pantalla completa. Listo, entonces, en el Classroom me preguntaban dónde estaba lo de los videos del laboratorio 6. Entonces, en la semana 24 al 27 está el laboratorio 5, que es el de caracterización microbiana, y el laboratorio 6 de pruebas bioquímicas. Ahí pueden ver el material y ahí encuentran el link con resultados de pruebas bioquímicas. Aquí está, arriba, el enlace de las pruebas bioquímicas, el video como tal. Y el video que hizo Edwin y el que hice yo. Ahí lo pueden buscar. Si no, ¿dónde más lo pueden encontrar? Recuerden que ustedes también cuando entran al trabajo en clase, aquí arriba se encuentra el drive de la clase. En el drive también pueden encontrar los videos. Por ejemplo, la semana del 24 al 27 me aparecen actividades, informe, lecturas, presentaciones, el taller. En este caso, perdón, actividades. Pueden buscarlo tanto en las presentaciones como en este archivo en PDF donde dice enlaces de videos y aquí están uno por uno. El de interacciones microbianas, el de resultados de laboratorio 2, el del video de la clase 24 de abril, el del 26, el video como tal, y los enlaces del laboratorio que Edwin nos dio. Entonces lo pueden encontrar por el Drive o lo pueden encontrar directamente en el Classroom. No sé si haya más preguntas. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Dime. Es que estaba haciendo el taller de los ciclos biogeoquímicos y tengo una preguntita con el ciclo del nitrógeno. Tengo una confusión con la etapa de amonificación y mineralización. ¿Son las mismas o son totalmente diferentes? Son diferentes, tienen que ver la una con la otra, pero son diferentes. Déjame un momento, te abro la presentación. Entonces, mineralización es descomponer todas las sustancias, degradar sustancias orgánicas, es decir, en descomposición, y degradarlas. En este caso de ser materia orgánica, están en forma de proteínas, en forma de ácidos nucleicos, de aminoácidos, y degradarlos hasta convertir eso en amoníaco.
Un segundo, ya lo estoy abriendo. ¿Dónde está? Acá. Te voy a compartir la pantalla. Un segundo. Bien, entonces esto es lo que te estaba diciendo. De la materia orgánica, de aminoácidos de el ADN y ARN van a descomponer esas sustancias hasta convertirlo en amoníaco. ¿Me decías con la nitrificación o con cuál me decías? Jaime. Profe, son las... Aló. Amonificación y mineralización. Ah, no nitrificación. ¿En qué no te entendí? Amonificación y mineralización. Con la mineralización, sí, porque los dos tienen que ver con eso, con descomponer la materia orgánica a inorgánica. En este caso, los dos son lo mismo. Ah, ok, profe. Ah, ok, esa era mi duda, profe. Gracias. Es lo mismo. Y cuando se llama mineralización, para cualquiera de los ciclos es lo mismo. Materia orgánica para descomponerlo en algo inorgánico, pues que no va a cambiar con el ciclo. Pero digamos que el proceso es ese. De materia orgánica a inorgánica. Que diría que es mi consejo para que ustedes estudien, que comparen cómo se llama ese proceso en cada uno de los ciclos y cuál sería el producto para cada uno de ellos. Por ejemplo, la mineralización. Entonces, en este caso, de materia orgánica, lo convierte en amoníaco. En el ciclo del carbono, de materia orgánica me lo convierte en dióxido de carbono. De materia orgánica, en el ciclo del azufre, me lo convierte a sulfatos. Entonces, es eso. Es el mismo proceso, pero ¿en qué me va a dar resultado en cada uno de los ciclos? No sé si haya más preguntas. Ah, y profe, otra preguntita es que... Sí, profe, otra pregunta es que no sé, en algún momento tú dijiste que había alguna forma de buscar los microorganismos como por un catálogo, pero entonces no sé si de pronto tú tienes el link o la página o dónde podemos conseguir esa información de los microorganismos. Listo, es la taxonomía de los microorganismos, básicamente la taxonomía de las bacterias por identificación bioquímica, pero ya los busco y se los mando por el grupo de Skype para que lo puedan revisar. Ah, vale, profe, gracias. Listo, profe. Listo, muchas gracias, profe. Listo, muchos. Entonces les dejo hasta ahorita para que revisen esos videos complementarios, para que estudien, también traten de descansar. Yo sé que todos tenemos más trabajo gracias al teletrabajo de lo normal y pues sentimos que no descansamos con el estudio porque seguimos sentados en un computador. Entonces traten de alejarse un poquito de esos, de descansar, de compartir con la familia y nos veríamos entonces el martes. Cualquier cosa, sigo conectada ahí por Skype para que despejen dudas. Ya les envío el link de la taxonomía. Listo, profe. Ay, profe, una pregunta. ¿Será que tú puedes, cómo es el ese para otras Listo, volver a profe, conectarnos gracias. por el Skype? Porque ahí sí no me acuerdo esa parte. ¿De cuál? Para conectarse por el Skype. Sí, yo estoy conectada ahí. Sí, pero digamos el ingreso, ¿cómo sería? Porque es Ah, que... ok, ya te envío entonces, dame un segundo Chao, profe, y que estés muy busco. bien. Gracias, profe, que estés Chao, que bien. estés bien. No se les olvide llenar la asistencia. Profe. Ustedes también. Ya te comparto. Chao, ya te comparto por el chat el link para que ingreses. Listo, profe, gracias. Yo te tengo una pregunta. Ahí está. Señor. Una pregunta. ¿Yo qué muestra le saco a las gallinas para poder tomar y sacarla, hacer el proceso y sacar cuál es el antídoto de algún organismo, algún virus? ¿De un virus? ¿Un virus me estás diciendo? Sí, profe.
Bueno, tendrías primero que evaluar No, ese virus que es que no está me dejo explicar. afectando, O sea, si entonces digamos la gallina se generalmente lo que enferma de nosotros, algo, Hable despacio, sí, calmado, sin afán, relax. no me lo moleste. Profe, es que tenía que me que poner no la estoy, otra estoy vez. en la casa, estoy en la finca y se demora en llegar el Sí, se nota, tranquilo, igual no hay lío, no te preocupes. Tranquilo. Entonces, se enfermaron las gallinas. ¿Y quieres saber qué microorganismo le está La causando el daño? pregunta ¿Algo así? concreta es, yo tengo unas gallinas ponedoras, pero si alguna de ellas se llega a enfermar, ¿cómo saco la muestra, digamos, para... Sí, Bueno, si sigue viva y son varias, sí, sí, profe, algo entonces tú así. tienes que ver sintomatología que está generando, ejemplo, ese virus. Por ejemplo, puede producir moco, puede producir una salivación mayor, entonces lo tomarías de esas secreciones. Entonces, de secreción, pues, a través del moco, a través de la saliva. Si lo que tú estás viendo es que las gallinas están haciendo pues, popó más seguido, más líquido, pues tomas la muestra de la materia fecal. Si ves que está afectando es la piel, pues te tomas un raspado de las plumas y de la piel de la gallina para ver qué es lo que está ocurriendo y pues hacer esa siembra de esa muestra en un cultivo que se hace con células vivas en un laboratorio, es decir, con sangre se hace el medio de cultivo y ahí se siembra esa muestra para ver que se replique el microorganismo, llámese virus, llámese el que sea el que esté creciendo ahí. Pero entonces, si está viva, es ver qué sintomatología está produciendo para de ahí tomar la muestra. Ok, ya entiendo, profe. Ya. Y digamos que necesitaría, aparte para poderla incubar, o sea, digamos, aquí en la finca no tengo, digamos, acceso a laboratorios y cosas así, pero podría pedir algo a una farmacia o algo. Algo me puede dar como de pronto esa misma ayuda para poder encontrar la solución. No, lamentablemente algo que esté O en ya es una muy farmacia difícil. no está, así es complicado. Te quedaría más fácil que tomaras la muestra con un, como un copito como el que estaba mostrando un hisopo, que son los de palito de madera y algodón, estéril, tomar la muestra, eso ponerlo en un tubo de ensayo o en bolsas Ziploc estériles y llevarlas o mandarlas a un laboratorio veterinario. Porque por pruebas que está algo en la droguería, realmente no hay algo. Se llaman pruebas ELISA y eso se consiguen son con las grandes farmacéuticas, no en una farmacia, sino ya con Oxxo y con Bayer, son los que producen eso y no se vende tan fácil. Sería que lo mandarás más bien a un laboratorio veterinario. Tú puedes tomar la muestra, pero que ellos lo analicen. Ah, vale, listo, profe. Vale, Vale, esa era mi duda. Gracias. listo. Vale, muchachos. Entonces ya les envío el link por el grupo de Skype. Cualquier pregunta, estoy pendiente. Listo, profe, muchas gracias. Feliz noche, que estén bien. Listo, profe, feliz noche, muchas gracias. Con gusto.